Bendiciones, mis amados. Nos vamos por la segunda parte de lo que es liberación. Ya vimos en la primera parte cómo el enemigo nos quiere hacer callar. Ya vimos cómo hay que confrontar en ciertas partes. También vimos la autoridad de Jesús en nuestras vidas y ahora vamos a seguir con el tema. ¿Puede un cristiano tener demonios, como dije? Sí. Los espíritus demoníacos pueden invadir y habitar en el cuerpo de las personas, ¿verdad? A través de esto tienen la ventaja de controlarlo desde el interior y también desde el exterior. Cuando hablamos del interior hablamos de lo que hay dentro de nosotros. Cuando hablamos del exterior hablamos de lo que hay por fuera. Por lo tanto es opresión. Amén. Eso lo vamos a ver en Lucas 9, versículo 17. Perdón, Marcos 9:17. Y dice así: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome le sacude y le echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no lo pudieron hacer. Entonces, aquí nos está diciendo de que había un muchacho que tenía un espíritu mudo. No es el espíritu de estupor, es un espíritu mudo, del cual no podía hablar. ¿Y cuánta gente, digo yo, hay con este espíritu de mudez que no pueden hablar? Niños que son autistas, que no pueden hablar, es porque tienen un espíritu mudo. Amén. Entonces, vamos a Lucas 4:33 y dice así: y se admiraban de su doctrina. No, es el 32. Bueno, lo voy a seguir igual. Y se admiraban de su doctrina porque sus palabras eran con autoridad. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamaba a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Cuando nosotros nos enfrentamos a un demonio, cuando una persona está con un demonio, el demonio automáticamente sabe lo que tú tienes, porque si tú tienes al Señor Jesús en tu corazón, vas a ver que el que está contigo es más grande que Él. Entonces es con autoridad. Amén. Entonces, el cristiano debe considerar a los demonios enemigos, como invasores, porque Jesús dijo en su palabra que Él los había exhibido públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿verdad? Pero también quiere decir que en nuestras vidas no tiene que haber derechos legales para que ellos puedan entrar. Porque si yo digo en un momento dado, yo me quiero morir, yo le estoy dando autoridad, le estoy dando legalidad al enemigo para poder quedarse en este lugar, en mí. Me ha pasado muchas veces que cuando hemos orado por libertad por una persona, le pregunta al diablo: ¿y tenés legalidad? Porque no quiere salir, por más que ha confesado y todo ella o él su pecado, no quiere salir. Aunque haya renunciado, no quiere salir. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esa persona tiene que renunciar al derecho legal que le ha dado. ¿Cómo? Señor, perdóname. Señor, yo reconozco que hice mal. Señor, yo quiero la vida, yo no quiero la muerte. Señor, perdóname. Y en el momento que ella diga perdóname, con autoridad que Jesús te dio, tienes que decirlo: en el nombre de Jesús te vas. ¿Escuchaste, diablo? Te vas en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte, fuera. Y se va. Vamos a seguir. Entonces, eso quiere decir cuando nosotros le damos un derecho legal. Pero cuando no tiene legalidad y está metido, puede ser por maldiciones, por brujería y por maldición generacional. No porque lo hayamos querido nosotros, sino porque nuestros ancestros han sido los que lo han tenido. Entonces, si está en el cristiano, es como yo le dije, es porque tienen derecho legal. Ellos consideran que nosotros como personas, el cuerpo que tenemos es casa de ellos, por lo tanto ellos piensan que se pueden quedar todo el tiempo que ellos quieran.
Los demonios también hablan a través de las personas. A mí me ha pasado en lo personal, que me ha tocado hablar directamente con la persona, pero no era la persona, era el demonio. Entonces yo le pregunto, ¿cómo entraste? ¿Te dio derecho legal? ¿Qué intenciones tenía? ¿Qué es lo que querés hacer con ella? Y ahí te empieza a decir, la quiero matar, la quiero destruir, la quiero arruinar. Y tú le preguntas al demonio, ¿por qué? En el nombre de Jesús me tenés que contestar, ¿por qué? Y te va a decir, porque esa va a ser como vos, o porque esta va a predicar y va a venir mucha gente. Ellos saben, solamente es que son mandados para destruir por esa razón, para frenar lo que Dios ha hecho en una persona. ¿Me entienden? Está bien, he escuchado muchos decir que con los demonios no se habla. No, no es hablar con los demonios, es confrontar, que es diferente. Ellos, eso se llama que nosotros podemos preguntarle, sí, y a veces ellos se andan diciendo, se alegan, diciendo, por ejemplo, he estado por muchos años, me sentía cómodo, he estado desde la niñez, ¿me entiende? Ellos están alegando para tener una justificación por la cual ellos quieren quedarse. Dice la palabra, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, dice luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Jesús desarmó, escuche, desarmó a los principados y a las potestades. Y que se habían levantado ¿contra quién? Contra nosotros. E hizo un espectáculo y un ejemplo público de cómo triunfar sobre ellos en la cruz. O sea, eso fue un ejemplo para nosotros. Nosotros, con Jesucristo dentro nuestro, tenemos que despojar a los principados y a los potestades que se habían levantado contra nosotros mismos. Por lo tanto, nadie puede sentarse o juzgarte por lo que comes, por lo que bebes, porque es una sombra de lo que ha de venir, y por lo tanto esto tiene un valor simbólico. Si ustedes ven una manada de cabra, o una manada de cerdo, o un hato, de cerdo, y entran a su casa, ¿qué van a hacer? Yo pregunto. Yo los echaría afuera. Conmigo no, yo los echo afuera. Entonces no los dejaría entrar a la casa. Trataría de que no entren. Porque ellos están esperando que yo abra la puerta para que entren, pero el que entró yo lo tengo que sacar. Entonces podemos ver que los 4 evangelios relatan la limpieza que Jesús hizo en el templo, porque la había encontrado sucia. Entonces nosotros somos templo del Espíritu Santo, nosotros tenemos que permanecer limpios. Tenemos que permanecer santos, tenemos que permanecer sin manchas y sin arrugas, como dice la palabra, tratar de que todo eso, demonios, se vayan. Pero también podemos entender que hay muchos cristianos que no están dispuestos a liberarse. Están acostumbrados a interactuar todo el tiempo con los demonios, a escucharlos, que ya se les hace carne. Ya se les hace, como quien dice, costumbre de escucharlo, costumbre de caminar con ellos, que terminan pensando que todo lo que hacen es bueno, cuando alguien de afuera, con ministerio de liberación, sabe que es un demonio el que comanda su mente, y no solamente su mente, su corazón, a través de sus palabras, y asimismo también a través de sus actitudes. Hay muchos que están muy acostumbrados a tenerlo y no se dan cuenta, o saben y no quieren exponerse a la luz, porque dice la palabra que el exponerse a la luz trae las cosas ocultas que han hecho, entonces no les conviene. Amén. Otros quieren cambiar y otros quieren ser libres.
Entonces los demonios son nuestros enemigos espirituales y es una responsabilidad nuestra enfrentarlos. Es una responsabilidad que Dios nos delegó. Es una responsabilidad que Jesucristo nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones, dice la palabra. Pero tenemos que confrontarlo. Les voy a dar los versículos para que después lo corroboren ustedes en su casa. Efesios 6, versículo 12, que estamos hablando de la armadura de Dios. Después tenemos 2 Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 4. Es una confrontación y en la confrontación tenemos 3 niveles. Tenemos el nivel de guerra, que es contra las entidades de los cielos, eso lo vamos a ver en Efesios 6, 12. El combate, que es con personas cuerpo a cuerpo, trata áreas del alma y del cuerpo. Esto lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 13, versículo 16. La lucha puede ser en la congregación o puede ser con nosotros mismos. El combate espiritual es a nivel tierra, que ahí entra el mapeo espiritual que yo les he hablado, que ahí está el carácter, el decreto, los derechos legales. La lucha es la expulsión de demonios, espíritus inmundos de los cuerpos. Ahí es donde se hace el rompimiento de maldiciones ancestrales. Y la lucha contra jerarquías espirituales. Esto lo vamos a encontrar en luchas espirituales. Los lugares celestiales lo vamos a confrontar en la tierra y en el alma. Primera de Pedro 2:11, y lo vamos a confrontar en el inframundo, que es Mateo 16, versículo 18. El campo de batalla sabemos perfectamente que es en la mente, en los pensamientos y en las fortalezas mentales. ¿Cuáles son las razones para destruir el cuerpo? Tenemos que entender que los demonios tienen una autoridad limitada. Eso lo vamos a encontrar en Génesis versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Después, ellos no pueden tener descanso fuera del cuerpo. Entonces ellos buscan un lugar donde reposar, donde estar quietos, donde nadie los moleste, donde nadie los mande. Entonces ellos están felices haciendo de la suya. Mientras tanto, ellos no hacen lo que se les mandó a hacer. Entonces, si están afuera, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Andan buscando un cuerpo para reposar. Entonces, ellos prefieren estar en un mismo lugar que ir al abismo otra vez. Entonces esto lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 8, versículo 31. Y también una de las razones es para destruir el cuerpo de Cristo, para separarlos de la eternidad. Entonces tenemos que entender que como creyentes tenemos mayor autoridad que los demonios. Áreas ligadas a la liberación. Tenemos el área militar, que es el carácter, el área psicológica, que es el alma, el área mística, que es el espiritual equilibrado, y el anatómico, que es el físico. Después tenemos el jurídico, que es el principio de leyes espirituales. Jesús explicó su competencia por haber echado fuera los demonios. Esto lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 11, versículos 20 al 22. Y después dice que Jesús declaró que el hombre fuerte se le quitó toda la armadura. Entonces, cuando vamos a confrontar al enemigo, lo primero que se desarma es al hombre fuerte. ¿Cómo se desarma? Se ata. Porque el hombre fuerte es el que comanda a todos los que están adentro, da directiva. Entonces, cuando nosotros le decimos al hombre fuerte, le atamos las manos, le atamos los pies y lo enmudecemos, se queda mudo. El hombre fuerte no puede hablar. Entonces, atando al hombre en la casa, dice que la casa es saqueada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros no atamos al hombre fuerte, no podemos ir a la casa a hacer desastre. ¿Me entiendes? Porque lo primero que hace un ladrón cuando va a una casa es atar al hombre fuerte. O sea, es atar a las personas que hay y después empieza a desvalijar la casa. Nosotros como ministro de liberación tenemos que atar al hombre de la casa y despojarlo, demonios que hay dentro. Y a lo último se echa fuera. Entonces, muchos cristianos no se comprometen con la lucha espiritual
porque no se les ha enseñado sobre la importancia de la misma y mucho menos sobre la liberación. Todos los que estamos comprometidos con esto, con la obra, estamos expuestos totalmente a las batallas con fuerzas y poderes sobrenaturales. La liberación es una parte esencial en la preparación de la novia de Cristo, que somos nosotros, que somos su iglesia. Santa, sin mancha, sin arruga. Los espíritus inmundos necesitan ser expulsados de nuestras vidas. En Esther, por ejemplo, capítulo 2, versículo 12, cuando Esther dice que ella estaba arreglándose como novia, pero ella estuvo 6 meses poniéndose óleo, mirra y también perfumes aromáticos. Entonces, esto es una simbología, porque el óleo y la mirra representa al Espíritu Santo y los perfumes aromáticos, los frutos del Espíritu Santo. Por lo tanto, el enemigo odia los dones que el Espíritu Santo nos da. Amén. ¿Cuáles son las herramientas para hacer una liberación? Nosotros necesitamos indagar, nosotros necesitamos preguntarle a la persona. Yo me acuerdo que en el tiempo antes yo agarraba y tenía un cuaderno, y en ese cuaderno yo iba anotando todo. Y en ese cuaderno siempre le preguntábamos, ¿tienes alguna familia que haya hecho brujería, que esté metido con la quiromancia? Y bueno, empezábamos a indagar, a profundizar. También si habían, en las maldiciones generacionales, si había cáncer, si había diabetes, si había todo ese tipo de enfermedades, porque es importante saberlo, porque eso nos ayuda a nosotros a apuntar. Yo lo he hecho distinto, pero lo he hecho también de esa manera. Entonces, hay muchas personas, por ejemplo, que tienen espíritus de aborto, pero que es que ya venían ya de familias ancestrales, ya venían con ese espíritu, entonces es un espíritu familiar. Tenemos que indagar también si han habido accidentes, si hay muerte súbita, si hay adulterio, si hay fornicación. Todo eso es importante anotarlo, indagar hasta lo más profundo, para que por medio de la revelación del Espíritu Santo nosotros podamos echar al principado de cada cosa. ¿Amén? En mi caso personal, yo empecé de esta manera. Pero pasando el tiempo y madurando, el Señor me empezó a decir directamente al oído lo que la persona tenía, cómo había sido, cómo había entrado por medio del don de ciencia. Cuando el don de ciencia se activa en la persona, podés ver el pasado de la persona. Entonces ya vas a poder indagar en el pasado de la persona, cómo fue sus ancestros, qué es lo que hicieron sus ancestros y todo lo demás, sin necesidad de indagar directamente con la persona. Amén. Entonces ya vas al punto y el Señor te dice, echa afuera, y tú lo echas afuera. Amén. Hay muchas cosas que tenemos que tener cuidado con respecto a las maldiciones habladas. Por ejemplo, eres un flojo, eres un malcriado, no sirves, eras lo peor, eres un fracaso. Hay que tener mucho cuidado con esas palabras, porque esas palabras son como saetas clavadas en la espalda, y a veces son dardos en la mente. Cuando una persona quiere acceder a hacer algo, lo primero que va a pensar, pero si mi madre y mi padre me dijeron que yo era un fracasado, yo nunca voy a hacer nada, nunca voy a lograr nada. Entonces empiezan a hablar negativamente, y eso también afecta a la parte espiritual. También podemos indagar si hubo abusos, si hay demonios de la... ¿Por qué? Porque en ese entonces van a tener demonios de lascivia, de violación, de muerte, de enojo. Hay que ver si los padres han sido violentos, hay que ver si los padres se han golpeado, se han dicho de todo, porque ahí puede haber un espíritu de ira. También tenemos que ver el tema de las películas de terror. Si a mí me gustaban muchísimo las películas de terror, y más las del Conde Drácula. Resulta ser que cuando el Señor me libertó, me sacó todo eso. Entonces tenemos que indagar por dentro, porque eso trae temor, trae miedo, trae persecución. La falta de perdón también trae muchas enfermedades al cuerpo de la persona. Tenemos que ver también si hay demonios dentro de nuestra casa. Tenemos que empezar a orar, porque no es solamente nosotros, es el lugar donde nosotros nos encontramos. Que la presencia de Dios, si hay ayuno, si hay oración, si hay
Si hay poder de Dios en tu habitación, es muy raro que pueda haber algún demonio, a no ser que el diablo mande algún vigía, nada más. Pero si no, no. En el caso de que no sea ese el momento, tú tienes que orarle a la ropa, tú tienes que orarle a todo lo que tú encuentres y ungirlo, inclusive ungir tu habitación, porque el enemigo manda a los suyos para mirarte, para vigilarte, para ver lo que tú haces. Y a raíz de eso ellos empiezan a hacer, por ejemplo, a raíz de eso ellos empiezan a tomar estrategia en contra de uno, ¿verdad? Bien, sigamos. Vamos a los 8 pasos para la liberación. La honradez. Tenemos que ver que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con Dios. La falta de honestidad en nuestras vidas, la falta de ser honestos en nuestras vidas, mantiene muchas áreas de nuestras vidas cautivas. Y la honradez saca todo a la luz. Esto lo vamos a encontrar en el Salmo 139, versículo 23 al 24. El segundo, tenemos que confesarlo. Si confesamos pecado, le cortamos el derecho legal al enemigo, pero si no lo confesamos, le estamos otorgando derecho legal. Entonces esto lo vemos en Salmo 32, versículo 5. Después tenemos la humildad. Implica reconocer que uno debe depender de Dios y de su providencia, pero también el tema de la liberación. Esto lo encontramos en Santiago capítulo 4, versículos 6 al 7. Tenemos que tener arrepentimiento. El arrepentimiento es tomar la decisión de apartarnos del pecado y no volverlos a cometer. Eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 20, versículo 43, perdón. Después tenemos la renuncia. Es el resultado del arrepentimiento. Esto lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 3, versículos 7 al 8. El perdón. Si nosotros perdonamos, dice la palabra que Dios nos perdona. Si no perdonamos, la ventana de los cielos están cerrados para nosotros. El cielo está cerrado para nosotros. Amén. Eso lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y en Mateo, versículo 18, del 21 al 35. La oración es pedir que el Señor nos deje libres, que nos mantenga libres. Esto lo vamos a encontrar en Joel, capítulo 2, versículo 32. Y la guerra es el 8º punto, que es una oración hacia Dios y una guerra hacia el enemigo. Ahora vamos a ver los pasos para retener la liberación. Tenemos que usar la armadura de Dios. Eso lo encontramos en Efesios 6:11. Hablar positivamente. Esto lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 11, versículo 23. Tenemos que permanecer en su palabra. Esto lo vamos a encontrar en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Tenemos que crucificar la carne, los deseos de nuestra carne. Tenemos que crucificarla. Tener más tiempo para la lectura y más tiempo para la comunión con Dios que estar mirando la tele o estar mirando el móvil. Alabanza y adoración. ¡Wow! Al Señor le encanta la alabanza y la adoración. Más que nada la adoración, porque dice que en el cielo se adora. Permanecen los ángeles delante de su presencia adorándole. Lo vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 y 1 Tesalónica capítulo 5, versículo 17. Tenemos que permanecer en el redil. 1 Corintios 12, versículo 7 al 14, y nos tenemos que someter a la autoridad de Cristo, que esto lo vamos a encontrar en Efesios 6, 16. Vamos a observar cuando vamos a libertar al cautivo. Tenemos que observar las manifestaciones que tiene. Cuando se les confronta a los demonios, la presión por medio de la batalla espiritual a veces nos demuestra su naturaleza. A veces se mueven serpentinamente como serpiente. A veces se le cambia la pupila de los ojos. A veces son en forma de serpiente, de ojo de serpiente, o a veces se oscurecen.
El cuerpo también cuando cae al piso se empieza a arrastrar. También tenemos que ver las señas que hacen con sus manos. Y tenemos que ver nuestra genealogía ancestral. Amén. Y ahora nos preguntamos, ¿a dónde mandamos a los principados y a la jerarquía alta? Principados y potestades, ¿a dónde los mandamos? Si a los huestes, a los demonios y a los espíritus inmundos los mandamos al infierno, al abismo, mejor dicho. ¿A dónde mandamos los principados y la jerarquía alta? La mandamos a la cruz. Porque dice que Jesús, al morir en la cruz del Calvario, los demonios se sujetan bajo sus pies. Entonces, ¿a dónde mandamos a los principados y a la jerarquía alta? A la cruz. Entonces, ¿qué otra característica más podemos ver? Los gritos. ¿Qué otro más? Los chillidos, el crujir de dientes, el nerviosismo. Todo eso son manifestaciones de estos demonios. Amén. Entonces, ¿cómo se van a manifestar? La misma presencia de quienes se mueven en el poder de Dios sobre los espíritus hace que estos reaccionen, griten o hablen. A veces se les ordena y que se queden quietos, quizás en medio de una reunión empiezan a gritar, cállate, en el nombre de Jesús, y se callan. Una vez estábamos en una reunión con mi esposo, la primera reunión que tuvimos de liberación, y una mujer se fue a levantar porque se quería ir y llamaba la atención de los demás, y mi esposo le dijo, demonio, te quedas ahí y hasta que no termine la reunión no te vas a ir. Dicho y hecho, se quedó. Pero no le habló a la persona, le habló al demonio que tenía la persona, porque se quería ir. Entonces, eso es lo que hacen cuando la presencia de Dios está. Hacen que los demás se muevan. Igual que cuando tú vas a una congregación y vas nuevo, o sea, vas por primera vez y hay gente que están endemoniada, empiezan a ponerse nerviosos y empiezan a mirar para todos lados, no saben qué hacer porque están acorralados, ¿me entienden? Entonces, cuando tú ejerces esa autoridad delegada de parte de Dios, que Jesucristo mismo te dio, ellos se quedan ahí para que en el momento dado tú lo saques. Entonces, a veces, cuando es confrontado ese espíritu inmundo, ese demonio, por ejemplo, a Legión. Legión tiene una cabeza. Legión es un principado de altivez, de soberbia, pero a su vez trae muchas. Es una legión de 6.228 demonios, pero tiene uno a cargo, que es la cabeza de todos, y a su vez tiene ese ejército organizado. Entonces empiezas a decirle al Leviatán, a los pies de la cruz te vas, en el nombre de Jesús, y los expulsa. Y después empiezas por las jerarquías menores. Y ahí va a empezar. Orgullo, en el nombre de Jesús te vas al abismo. Y empiezas a desbaratar. Y empiezas a decirle a este, ¿sabes una cosa? Estás desolado. Estás solo. No tenés a nadie. Y te vas de este cuerpo en el nombre de Jesús. Y el demonio se va. Cuando tú atas al hombre fuerte, más allá de atar al hombre fuerte, empieza a desbaratar todo lo que el enemigo ha traído. Tienes que cortar todo lazo de sangre con su familia y todo lazo con el infierno. Porque te vas a cansar de sacar demonios y van a seguir subiendo. Porque si el Espíritu Santo sube, baja de allá para arriba, los demonios suben por los pies, hermano. Por los pies suben los demonios. Entonces cortas todo lazo con el infierno y le decís al diablo, estás solo, nadie te ayuda,
Porque en cuanto no se corte esos lazos, lo que va a provocar es que vengan otros demonios. ¿Por qué? Por la seña de las manos. Vienen otros demonios de mayor rango de otras personas que estén alrededor. Entonces se corta toda línea con la familia, toda línea con las personas que están alrededor y con el infierno. Y de esa manera va a estar libre la persona. Se va a encontrar solo el enemigo y va a tener que salir. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y después seguiremos con la tercera parte porque esto da para rato. Bendiciones.